Bienvenidos a Desvendando Noticias. Hoy les traemos unos artículos que analizan lo que está pasando en el hemisferio norte acerca del clima. Probablemente muchos de ustedes ya han escuchado las noticias sensacionalistas de una corriente de calor que pues golpeó la parte del Pacífico acá en Estados Unidos. Sin embargo, estos artículos los tomamos del canal ADAPT 2030, del cual hemos hecho ya varios doblajes en el canal, porque hay varios datos a tomar en cuenta que la prensa y la desinformación no nos están dando. Esto es del 23 de junio, o sea, estamos hablando más o menos una semana quizá atrás. Dice por acá: un comienzo de verano sin precedentes en esta ciudad, Saskatchewan, en Canadá. Está el mapa para que más o menos sepan de dónde estamos hablando. Dice por acá: ha sido un comienzo de verano históricamente frío para el centro y el este de Canadá. Con las ciudades de Lucky Lake, Rosstown y Leader, hay varios récords de temperaturas durante el verano. Ahora, lo que debemos poner en perspectiva es que en un verano, cuando se espera pues las corrientes calientes o la temperatura caliente, quizá como seres humanos no vamos a notar o no vamos a hacer mucho sensacionalismo, porque una temperatura cálida o más baja en un verano, inconscientemente quizá la tomamos como una oportunidad de hacer cosas afuera y no estamos pensando en el verano. Pero cuando son temperaturas extremas, ahí sí pues la nota llega a la prensa, especialmente las calientes. Que un récord se estableció el año pasado, después de muchos años de no pasar, durante el verano, para que lo tengan presente. Después esta en Leader de 2 grados centígrados no se veía desde 1951, o sea, estamos hablando de 70 años. Luego por acá esto está pero muy interesante, una temperatura bajo 0 centígrados en Rosstown, Canadá, que no se daba desde 1917. Otros récords: menos 0,6 centígrados, menos 0,5 centígrados. O sea, estas son temperaturas que se dan en un verano en el hemisferio norte, lo cual pues la prensa lo está ignorando, porque obviamente les conviene nada más hablarnos de las que son calientes y las que son altas. Ahora, en este artículo de este proyecto que se llama electroverse.net, que se encarga de analizar estos récords de temperaturas tanto calientes como frías, nos muestran este mapa en una nota publicada dirigida al calentamiento global. Si ustedes ven acá en inglés, dice por acá: anomalías de temperaturas en centígrados, basadas en los datos recolectados de 1981 a 2010, del 21 de junio. Cuando nos hablan de anomalías es cuando algo es raro, ¿no? Entonces, el hecho que haya rojo y digamos como un azul tirando como a morado rosado, es porque aquí van a haber anomalías extremas calientes y aquí anomalías frías. Ahora, estas anomalías no es necesariamente pues hielo o nieve, sino que en verano, cuando se esperan temperaturas cálidas y calientes, aquí más bien las temperaturas son más como tipo otoño en algunos de los casos. Lo que debería ser normal aquí es que hubiera un tono blanco o un amarillo casi ya blancuzco en todo el país o en todo Canadá por ser verano. Pero no, estamos viendo extremos tanto fríos como calientes. Y en el verano, por ser verano, obviamente golpea con más temperatura, y podemos ver acá pues la división que hay de esas dos corrientes. Y este sitio va a explicar con más detalle por qué se está comportando así. Ok, este sitio nos lleva a un periódico de 1975. Ellos están explicando acá que estos forzamientos y mecanismos climáticos se han entendido durante décadas, pero a medida que chocan con la narrativa antropogénica del calentamiento global politizado de hoy, se han olvidado convenientemente. Aquí les voy a traducir estas partes que están marcadas. Dice por acá que el principal cambio climático que probablemente acompañará a la tendencia de enfriamiento es una mayor variabilidad, alternando temperaturas extremas y precipitaciones. O sea, tanto para frío como para caliente. O sea, la distancia entre una temperatura con la otra van a ser enormes. Luego por acá nos dicen que durante estos periodos de tendencia de enfriamiento, no nos quieren hablar de incluso de fractales de lo que representaría un gran mínimo solar, pero dice por acá que las altitudes altas o los vientos de altitudes altas se rompen en células irregulares, debilitando y haciendo centros de precipitación más llenos, causando la formación de una circulación meridional. En el gráfico, que normalmente un verano se ve así en el hemisferio norte, ¿no?
O sea, los vientos con un recorrido muy regular, sin ningún problema. O sea, esto es muy fácil porque hasta los mismos agricultores saben que de tal mes a tal mes el clima se comporta así y para ellos es muy fácil sembrar. Sin embargo, lo que estamos viendo en estas tendencias de enfriamiento es lo que llaman acá una circulación meridional así, donde no podés predecir cómo se va a comportar los vientos, las corrientes frías y calientes, dejando, por ejemplo, lugares calientes donde está la H ahí de hot y dejando otras en frío. Pero luego esta ola caliente golpea a la que estaba en frío. Entonces es muy difícil de pronosticar para las áreas y aunque fuera caliente y frío, estamos hablando de extremos de temperaturas. Creo que vamos a ser testigos de cambios bruscos, quizá como nunca lo hemos visto, de caliente a frío o de frío a caliente. Es difícil de pronosticar, igual nos van a hablar nada más de los calientes porque eso sirve a la agenda de calentamiento global. Entonces es un artículo muy interesante. Reino Unido. No nos hablan de Reino Unido. Yo no he escuchado nada de Reino Unido en este verano, pero dice por acá, raras heladas de verano barren el Reino Unido mientras el frío récord de junio se instala. Estamos hablando del 22 de junio, aproximadamente una semana atrás. Dice por acá que Europa Occidental ha estado sufriendo escalofríos o bajas de temperatura aún más inusuales en los últimos tiempos, lo que se suma al año históricamente frío hasta ahora. Para mí, el autor del artículo, en Portugal, por ejemplo, los máximos diurnos se han mantenido entre 10 grados y 12 grados por debajo de la norma estacional durante la semana pasada. Puede que haya un calor anómalo en Europa Central y Oriental, debido a que reside debajo de un flujo de corriente de chorro meridional, inducido por una baja actividad solar. Pero un frío ártico brutal está dominando cerca en las naciones occidentales, que actualmente están por encima de la corriente de chorro. Entonces esa corriente que él está hablando es la que les hablamos acá, que en uno de estos gráficos quizá el frío polar es el que perdura más, y aunque hay un corte aquí de corrientes donde está muy caliente, él siempre va a estar mandando esas olas de frío, digamos, y es lo que está pasando en Gran Bretaña. Después de algunos máximos muy bajos, el lunes 21 de junio, la mañana del martes 22 de junio, las duras heladas de verano azotaron el Reino Unido. Y aquí están los reportes de temperatura. En Inglaterra se registró un mínimo de menos 1,4 centígrados en Ravensey, North Yorkshire, mientras que en las tierras altas de Escocia se registraron lecturas tan bajas como menos 3,3 grados centígrados, lo que representó el 22 de junio más frío del Reino Unido en la historia registrada. No escucharemos esto en ningún medio desinformativo. Dice, aniquilando el punto de referencia anterior, que fue en 1999 una temperatura de menos 0,7 centígrados. O sea, estamos hablando casi de 3 grados de diferencia en un ciclo más o menos de 20 años. Como que cada verano o cada invierno próximo veremos más temperaturas récords de este tipo. Acá una lista de las temperaturas que se registraron en el Reino Unido que llama mucho la atención para ser verano. Nombres de las ciudades por si ustedes quieren seguir indagando más. Dejaré estos artículos también en la descripción del video. Ahora, aquí hay algo muy interesante que nos llamó la atención. Los británicos han estado luchando con un 2021 increíblemente frío. Los meses de enero, abril y mayo estuvieron significativamente por debajo de la temperatura media en Inglaterra Central. Las anomalías de abril terminaron un asombroso 1,5 grados centígrados por debajo del promedio climatológico de 1961 a 1990, utilizado por la Oficina Meteorológica del Reino Unido. Una era históricamente fría, por cierto, lo que llevó al Reino Unido a sufrir su abril más frío desde 1922. Igual, no sé si notamos acá el ciclo. Hace 100 años, un abril no era tan frío en Reino Unido como este que pasamos en 2021. Y ahora lo más curioso, si bien mayo de 2021 fue uno de los mayos más fríos de la historia de Inglaterra, en libros de récords que se remontan a 1659. El mayo de 2021 está en la lista de los más fríos desde que se tiene récord de hace 400 años. Entonces estaremos pendientes para ver qué pasa en lo que resta del verano, incluso los próximos inviernos y veranos también. Luego, acá estamos hablando de un artículo, se llama severeweather.eu, donde nos están dando el sensacionalismo de la oleada de calor. Dice por acá, millones para enfrentar le llaman cúpula de calor récord en el noreste del Pacífico esta semana. Esto es del 28 de junio.
ya que la ola de calor trae nuevos récords de calor extremo de todos los tiempos para los Estados Unidos y Canadá. Dice por acá que gracias a la cúpula de calor sin precedentes que atrapa una masa de aire inusualmente caliente debajo. Sin precedentes. Esto de sin precedentes es muy normal de la prensa, porque quieren dar la impresión de que no lo esperábamos. El que conoce de los ciclos probablemente sí lo espera y lo vamos a seguir viendo de a partir de ahora y seguido, ¿no? Se me hace también curioso que nos estén hablando de cúpula. En el canal tenemos un video del electromagnetismo y que la cúpula es parte como de su forma geométrica, donde se captura algo y no se deja salir. Y se me hace curioso que nos hablen que las corrientes de calor sean como cúpulas también. Por acá dice: pero cuando es tan extremo como en el noreste del Pacífico hasta finales de junio, es demasiado. Un poco de sensacionalismo también. Los pronosticadores decir un evento histórico prolongado, potencialmente mortal e histórico. O sea, ese es el tipo de notas que vamos a estar escuchando, donde nos van a dejar por fuera la parte de temperaturas bajas. Ahí nos ponen obviamente una foto así, bien sensacionalista. Después por acá dice: el domo de calor de esta semana está más allá de todo lo que se haya observado antes. Esto lo cuestiono. Ellos saben, conocen los datos. Probablemente saben cuándo ya ha pasado esto antes. Se están rompiendo récords de cientos de años. Eso sí. Ok, eso sí es cierto. Y aún no ha terminado. Lo peor llega más tarde hoy y mañana. Bueno, acá otra vez bloqueante, cúpula de calor. Por acá hay un gráfico donde lo explican. Bueno, por acá nos dicen que una cúpula de calor es un área de alta presión que se estaciona sobre una gran región como la tapa de una olla, atrapando el calor debajo. Y van a ver acá que así se ve. Extraño que nos hablen de una cúpula, de un domo también. Pues se me hace curioso que los del clima nos hablen de un domo de calor. El artículo más adelante nos habla del mapa que les enseñamos anteriormente. Las partes azules no las están hablando. Las rojas y digamos anaranjadas sí, porque sirven a la agenda del calentamiento global, pero en estas no. La verdad que lo ponen, pero no lo explican y se enfocan en las calientes. Luego, otro más. Esto es Electroverse otra vez, dándonos este gráfico de una fuente oficial de las temperaturas bajas que probablemente ninguna cadena de noticias va a reportar. Dice por acá que el calor de Occidente sigue siendo utilizado como una señal de calentamiento global catastrófico, mientras que el récord de temperaturas bajas de Oriente sigue siendo completamente eludido por los principales medios de comunicación propagandísticos. Esto fue interesante también. De hecho hice la corrección porque la traducción automática no lo hizo correctamente. Dice, bueno, el autor de este artículo de Forbes se llama Mark y dice que cita dos cuentas de Twitter que tienen poco tiempo y en gran parte son un poco sensacionalistas para respaldar su argumento de calentamiento global, ¿verdad? Las cuentas se llaman Extreme Temps y Thierry Goose BC. Sin embargo, la selección de este señor Mac es descarada. Dice que Extreme Temps, por ejemplo, también tiene una serie de nuevos registros fríos en su Twitter, pero Mac claramente pasó por alto estos inconvenientes al redactar su artículo. Entonces, como vemos, estas temperaturas bajas o récords van a ser ignorados. Y obviamente vamos a escuchar mucho de esto en el hemisferio norte porque aquí es el verano. Cuando sea en el hemisferio sur, entonces cambiará a hablarnos de Antártica y el derretimiento de allá abajo. Bueno, ya ustedes saben más o menos por dónde va esta agenda. Uno más antes de terminar, dice que Groenlandia ganó una cantidad récord de nieve y hielo. Esto es un gráfico muy interesante porque dice por acá que se ve que en mayo y junio, entrando digamos que al verano, hay una ganancia de masa de nieve y hielo en Groenlandia. Entonces, antes de que lleguen calores, ya se llenó esto de nieve y hielo, ¿no? Ahora, él lo explica así. Mirando a continuación los números oficiales, cortesía del Instituto Meteorológico danés, se revela que ayer, 24 de junio, se registraron ganancias de un solo día de 4 gigatoneladas, asombroso para la época del año. Nunca antes en la historia registrada Groenlandia ha ganado esto. Entonces el gráfico lo dice ahí. Creo que es este pico de acá al que se refiere. Para ser verano no debería pasar, son anomalías. Acá un mapa más, el presupuesto o el pronóstico tiene una cuenta de equilibrio entre la nieve que se agrega a la capa de hielo y la nieve que se derrite, el hielo de los glaciales que se escurre hacia el océano. Entonces obviamente hay nieve o hielo que se derrite, que se va para los océanos, y otra que se queda ahí, que cuando venga una temperatura fría lo congela. Esto está muy interesante porque nos explica lo de las capas de hielo. Dice que las capas de hielo también pueden perder hielo al romperse, también conocido como partición, lo hemos escuchado mucho en noticias, de los icebergs de su borde, pero eso no está incluido en este tipo de presupuesto.
Los eventos de partirse generalmente ocurren cuando una capa de hielo se expande. No nos dicen que cuando algo se parte es porque se va a expandir y el agua en medio de ellos va a congelarse en un invierno, entonces después se hace parte. Además, los icebergs que se desprenden de un glaciar no se pierden en el océano, continúan existiendo como una extensión insular de la capa. Gracias a las ganancias de masa, en los últimos años la capa de hielo de Groenlandia parece que continuará esa tendencia en 2021 y a pesar de décadas de profecías pesimistas, la hoja está ganando cantidades de récord de masa. Entonces esto es tomado del 24 de junio. Según los alarmistas del clima, la capa de hielo de Groenlandia ya debería haberse derretido en el olvido. Un poco de sarcasmo, pero es cierto. O sea, si estamos derritiéndonos, debería desaparecer completamente, pero lo que está haciendo es extendiéndose. Un punto de vista que pues me deja más claro qué tipo de observaciones tenemos que hacer a partir de ahora. Así que con esto nos vamos. Esperamos que esta información haya servido un poco para que podamos entender que esta narrativa del calentamiento global es selectiva, como otras cosas que hemos visto en este 2020-2021, pero cuando nos vamos a los datos, a las tendencias, a los récords de temperatura, la ganancia de masa a nivel anual y de años, en lugar de solamente un par de días calientes, cuando nos vamos también, por ejemplo, a cuando hay tendencias de enfriamiento y cómo se mueven las corrientes de frío y caliente, y cuando vemos una fuente oficial compartiendo esto, y que solo nos hablen de estas anomalías y no de las frías, nos dicen por dónde va la agenda. Pero por ahora sería todo y nos vemos en la próxima. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.